a todos como siempre, esperando que se encuentren bien, que esté todo bien con sus familias. Como ya saben, eh, eh, vamos ya a de manera definitiva a hablar sobre un no retorno a clase. La semana pasada yo creo que se los tiene que haber dicho también su profe jefe y los otros profes desde el Consejo Municipal, que son nuestros sostenedores, se decidió que mientras no estén las condiciones eh, seguras y necesarias, lo más probable es que este año no se vuelva a clases presenciales. Por lo tanto, tenemos que proyectarnos de aquí a diciembre con clases vía online. En ese sentido, es que la propuesta sea de que se pongan cuatro notas para cerrar el año, ¿ya? Recuerden, chiquillos, que en un contexto normal son mínimo 6 notas. Nosotros el año pasado con los que iban en octavo pusimos 9 en el segundo semestre. eh, y este año van a tener que ser 4 de manera anual. Entonces, si ustedes sacan la cuenta, más o menos va a ser una nota mensual. Una nota de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y entonces ahí es donde tenemos que tratar de ponernos de acuerdo sobre lo de las notas, también sobre las evaluaciones, cómo van a ser. A mí ya se me ocurrió la primera evaluación, de hecho se las voy a dar hoy día. Eh, no les voy a entregar la pauta hoy día, pero sí les voy a dar ya para que empiecen. Va a ser una evaluación que va a tener dos partes y va a ser con referencia a la revolución industrial, que es lo que estamos viendo ahora que comenzamos a ver la clase pasada. ¿Alguien a grandes rasgos de los que están hoy día en esta clase me podría explicar qué entiende por revolución industrial? ¿Qué es la revolución industrial, chiquillos? ¿Alguien que se acuerde? En sí es como, eh, es cuando se aparecen así como, por ejemplo, el ferrocarril que ayuda mucho a cosas industriales, como que la aparición de ayudas que hacen que se haga más fácil todo lo que tenga que ver con la industria. Ya, sí, va por ahí muy bien. eh, con la aparición de algunos adelantos científicos, ¿cierto? También por ahí José Tomás dice que las máquinas entran y también comienzan a cambiar a las personas. También es muy cierto eso. Otra de las cosas importantes es que tienen que tener en claro, chiquillos, que la definición formal de la revolución industrial es un cambio en la manera de producir. La revolución industrial es un cambio en la manera de producción. ¿Por qué? Porque recuerden que se pasa de una producción artesanal, doméstica, a una producción a gran escala. ¿Ya? Siempre les comento el ejemplo del chaleco, que se producía un chaleco y se demoraban 2 semanas los artesanos en hacer un chaleco. Ahora hacen 20, 30 chalecos en un día gracias a las máquinas. Y estos cambios en la manera de producir vinieron dados por muchas cosas. Yo les dije que también habían habido adelantos en la medicina, eh, se comienzan a masificar las vacunas, hay un desarrollo de la economía también, aparecen los dos principales medios de transporte durante el siglo XIX, que son el ferrocarril y los barcos a vapor, que comienzan a llevar productos de un lugar a otro y también comienzan a vincularse con los medios de transporte más rápido para las personas. Trasladaban personas mucho más rápido de un lugar a otro. El objetivo de hoy día, chiquillos y chiquillas, va a ser comprender las principales características de la segunda revolución industrial. Vimos una primera revolución industrial en la clase anterior,
A propósito, quedó una tarea, de la clase anterior quedó una tarea y nadie me la ha enviado. Yo les dije que tenían que hacer la tarea de la página 146 y 149. Nadie me ha enviado esa tarea. Tienen que ponerse al día, porque una de las cuatro notas que tenemos que sacar va a ser de estas tareas pequeñitas, para que las vayan haciendo. Son cuatro notas, chiquillos, por lo tanto, claro, parece que fuera más fácil, pero también si en una de esas cuatro notas a ustedes les va mal, ya les baja el promedio automáticamente. Una de las principales características, recuerden, de la primera revolución industrial era sus recursos naturales. Yo les dije que los recursos naturales eran el carbón, el algodón y el hierro. Esos eran los principales recursos de la primera revolución industrial. El carbón, el algodón y el hierro. ¿Ya? La primera revolución industrial, ¿se acuerdan en qué país se originó? Yo les comenté en cuál país se originó la revolución industrial. ¿Cuál país era? ¿Alguien se acuerda en cuál país? ¿En qué país se originó? Estados Unidos, no sé. No, o sea, sí, llega como una segunda vez a Estados Unidos, pero se En origina en un país de Europa, Europa. Sí, pero ¿en cuál país de bueno, Europa? Inglaterra, Inglaterra, muy bien. En Inglaterra, recuerden que dijimos que allá se crearon las primeras máquinas, allá se hacen las primeras industrias. Y yo les dije que eso también era porque Inglaterra había cambiado su manera de producir la tierra, también Inglaterra había cambiado su forma de comunicarse con el continente. Recuerden que Inglaterra es una isla, por lo tanto, fueron uno de los primeros en perfeccionar los barcos a vapor, que les permitió también llegar a muchos lugares del mundo. Y allí lo que se ocupaba en esta primera revolución industrial, que es de 1750 a 1850, era el carbón, el algodón y el hierro. Pero hoy día vamos a hablar entonces de la segunda revolución industrial. Y esta segunda revolución industrial, que es más o menos desde 1850 a 1915, a algunos lugares llegó, por ejemplo, a Sudamérica, la revolución industrial llega después. Acá, por ejemplo, en Chile, los intentos de industrializarse llegan más o menos después de 1938, entre 1938 y 1950, 52. En Chile hubieron intentos de industrializarse. Pero en Europa y la segunda revolución industrial se da entre 1850 y 1915. ¿Qué características tiene esta segunda revolución industrial? Se perfecciona, por ejemplo, el uso del vapor, o sea, del carbón, perdón, pero las dos principales innovaciones de la segunda revolución industrial son la electricidad y el petróleo. ¿Ya? Dos de los combustibles o dos de los tipos de energía eh, que más se ocupan en la actualidad. Hasta la actualidad, la electricidad y el petróleo siguen siendo las dos fuentes de energía, por así decirlo, más importantes. Eh, la electricidad, chiquillos, que ahora parece algo natural, pero en gran parte de la historia de la humanidad, la sociedad se desarrolló sin electricidad. Ya ellos no tenían, por ejemplo, haber pasado una pandemia como esta hace 50 años atrás, lo más probable es que se hubiera cerrado el año. Lo más probable, porque tampoco existían fotocopiadoras para haber dicho, o sea, sí existían fotocopiadoras, pero no era tan común que existieran en los colegios, no existía electricidad, por lo tanto, en contexto de pandemia, lo más probable es que hace unos 50, 60 años atrás, los años escolares se hubieran cerrado. Entonces la electricidad se ha transformado hasta la actualidad en algo casi imprescindible de nuestras vidas. Ahora, nadie se va a morir porque no tiene luz en su casa. Podría pasar en todo caso, pero no, lo más probable es que alguien no se muera porque
porque le falta electricidad, pero es algo que nos facilita mucho la vida. Hay un montón de personas que trabajan en torno a los recursos eléctricos, personas que hacen sus trabajos por internet, que tienen puestos sus pequeñas empresas, gracias a lo que venden también por las plataformas, las redes sociales que funcionan con electricidad. Si uno no tiene electricidad para cargar un teléfono, si no tiene electricidad para prender el wifi, o si las demás personas no lo tienen, no funcionan ese tipo de negocios. Y el petróleo, pues chiquillos, el petróleo muy importante porque la mayoría de los autos funcionan con petróleo o con alguno de sus derivados. Si bien es cierto, también existen autos eléctricos y autos solares, el costo de ese tipo de autos es muy elevado. 30, 40, 50 millones versus un auto que anda con benzina, un auto chino, por ejemplo. Uno puede encontrar un auto chino nuevo desde los 4 millones, 5 millones un auto nuevo, versus 40 que costaría a lo mejor un auto eléctrico. Es mucha la diferencia. Pero yo creo que ojalá en un futuro cercano los autos eléctricos y los autos solares reemplacen a los autos a benzina o a petróleo por las emisiones que tienen ellos de contaminantes hacia la atmósfera. Entonces, chiquillos, carbón, electricidad y petróleo. Esos fueron los tres recursos energéticos de la segunda revolución industrial. Y ahí se ve, por ejemplo, que se desarrolló después de 1850 la industria militar. Se desarrolla a nivel nunca antes visto, buques de guerra, submarinos, tanques, y todo eso se desarrolla gracias a la revolución industrial. La industria militar, chiquillos, sobre todo a principios del siglo XX, se desarrolló de una manera exponencial y muy alta. Pensemos que que la Primera Guerra Mundial comienza en 1914, y para la Primera Guerra Mundial casi todos los países de Europa estaban preparados. Casi todos los países de Europa sabían que en algún momento se iba a desarrollar una guerra. Y si saben que se va a desarrollar una guerra, comienzan a prepararse con anticipación para, para el conflicto. Se preparan para este conflicto y todos los países, gracias a la revolución industrial, a los avances en la industria de metal, también a los avances en las armas de fuego, preparan armamentos extremadamente sofisticados para la época. También se fabrican automóviles. Fíjense ahí una foto que aparece arriba. Están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Ya, bueno. Ahí se ve la fábrica de automóviles, por ejemplo, donde tenían las piezas abajo y los van armando de a poco. Y también la industria siderúrgica, que se dedica principalmente a brindarle las partes a, por ejemplo, a la industria militar o la industria de automóviles. La industria siderúrgica arma, o sea, hace piezas para que después en las industrias militares y en los automóviles las ensamblen y formen aquel producto final. Por ejemplo, dentro de la industria militar, chiquillo, aparte de los buques de guerra, bueno, los submarinos, que no se utilizaron tanto en la Primera Guerra Mundial, pero los tanques sí fueron un avance tecnológico consecuencia de la revolución industrial en la Primera Guerra. Tanques que no son como los que, o sea, sí, son parecidos a los de la actualidad, pero por ejemplo eran tanques que estaban diseñados solamente para avanzar en terrenos planos. Entonces, de eso se dieron cuenta rápidamente las tropas enemigas. ¿Y qué hacían? Así, cavaban hoyos en los campos de batalla, hacían hoyos gigantes en donde los tanques caían y no podían salir de ahí, porque no podían subir, los tanques no podían subir, hacer subidas muy pronunciadas ni bajadas muy pronunciadas. En la actualidad, chiquillos, hay tanques que incluso son capaces de andar de lado, de que si lo dan vuelta, el tanque también puede seguir funcionando.
pero en la Primera Guerra Mundial los tanques no eran tan sofisticados como ahora. Lo mismo pasa con los automóviles, pues estos primeros automóviles casi que andaban a cuerda, duraba muy poco también su vida útil dentro de una carretera, y también, algo muy importante, es que los primeros automóviles tampoco podían andar sobre terrenos que no fueran planos. ¿Por qué? Porque además los primeros automóviles tenían unas ruedas pequeñísimas. Ahí se puede ver, por ejemplo, un modelo a escala de un primer automóvil, una rueda estilo bicicleta, que también no le permitía andar por muchos terrenos, también tenía que andar por terrenos planos, así que el primer desarrollo de la industria militar y automovilística fue bastante distinto al que tenemos en la actualidad. También, chiquillo, bueno, hay revolución en los transportes y en las comunicaciones. Hay ferrocarriles que son incluso capaces de unir un país con otro. Se levantan líneas de ferrocarril en lugares donde era impensado, por ejemplo, atravesando canales o uniendo una montaña con otra montaña. Eh, los ferrocarriles se instalaron en un montón de lugares que parecía imposible. Eh, ahí se ven de nuevo los automóviles, ya uno un poco más moderno. Este modelo debe ser como de los años 30, con una rueda un poco más gruesas, pero aún así eran ruedas que no le permitían andar por todos los lugares. Los primeros aeroplanos también, chiquillos, son como consecuencia de la revolución industrial de la segunda, sobre todo pensando en el motor que llevaban, y también en la construcción aerodinámica que tiene que tener eh, cualquier elemento que vuele. Ya los primeros aeroplanos también se construyen hacia fines del siglo XIX, y ya para la Primera Guerra Mundial se utilizan los aeroplanos como armas de guerra. Y otra cosa muy importante, que también es a raíz de la electricidad, es el telégrafo, ya que era el principal aparato por donde se podían comunicar las personas en el fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. El telégrafo fue muy importante. En la actualidad ya no se ocupa el telégrafo. Son más bien una especie de artefactos de colección, ¿no? Porque son antiguos. ¿Y qué es lo que hace el telégrafo? El telégrafo codifica señales que son transmitidas por electricidad y la escribe en un texto. Eso es lo que hacen los telégrafos. Muy, muy importante. Y ese era el principal medio de comunicación hace 200 años atrás. ¿Qué consecuencias tiene la revolución industrial, chiquillos? Y esto también es re importante. Se consolida la industria, se desarrolla la agricultura. Por ahí me comentaban algunos en la clase anterior que la agricultura se veía también con las maquinarias que se ocupan ahora, eh, con los tractores, la industria con el nivel de desarrollo que hay dentro de una industria. Por ejemplo, nosotros que estamos rodeados de industria acá en la zona, podemos ver que eso afecta también a la vida de las personas, la facilita, pero también trae consecuencias negativas, y de eso es también de lo que vamos a hablar, y va a ser parte de la actividad que ustedes van a tener que ver y hacer como la primera nota al libro. Bueno, no sé si decirle al libro ahora porque no se van a poner en el libro, o al menos no todavía. Pero la primera nota que va a ser parte de su promedio. Chiquillos, dentro de la revolución industrial, y aquí lo relacionamos con lo que hemos visto antes, se fortalece el capitalismo de la mano del liberalismo. ¿Se acuerdan que el liberalismo habíamos dicho que la base principal de todo era la libertad? Cualquier persona podía poner su negocio, tenía que haber una libre competencia. Eso también tiene cosas malas, como por ejemplo
que la sociedad, gracias a este desarrollo industrial y al liberalismo y al capitalismo, se vuelve súper egoísta. Se vuelve súper egoísta. ¿En qué sentido? Ustedes lo van a ver en una película que yo les voy a mandar como actividad. Trata de aprovecharse al máximo de las personas con la revolución industrial. La mayoría de los primeros obreros, de los primeros trabajadores de industrias, ganaban muy poco, chiquillos. ¿Y por qué ganaban muy poco? Porque los dueños de la industria trataban de ganar el máximo posible de dinero, y para ganar el máximo posible de dinero hay que pagarle poco a los empleados. Y daba lo mismo que ellos renunciaran, porque detrás de cada obrero habían 5 o 6 que estaban esperando poder entrar a una fábrica, porque eran épocas en donde no había tampoco muchas otras fuentes de trabajo si la gente vivía en la ciudad. Entonces a los dueños de la industria no les importaba pagarles poco. Entonces por eso tiene que haber una competencia, ¿ya? Y eso también, incluso, chiquillos, lo podemos relacionar con la actualidad. La mayoría de nuestra ropa, los que ocupan, por ejemplo, ropa de marca, no sé, estoy pensando en Nike o las grandes marcas, no sé, Armani, Dolce Gabbana. La mayoría de ese tipo de productos se realizan o en países de Asia o en la India o en algunos lugares de África, aunque sean empresas que vienen desde Estados Unidos, desde Italia, desde Francia, desde Alemania, tienen sus fábricas en esos países. ¿Y alguien sabe por qué tienen sus fábricas en esos países, así como en Asia o en África, en China, Taiwán? Porque es más barato. Porque hay más gente sin Exacto, por trabajo esas y dos es más cosas. fácil conseguir Lo y primero llegar. es que es más barato allá, es más barato producir. ¿Por qué? Porque los sueldos mínimos en Asia son muy bajos, eh, y también porque hay más gente que está dispuesta a trabajar en ese tipo de cosas. Por ejemplo, la Nike, que es una empresa norteamericana, la mayoría de sus zapatillas en la etiqueta dice que son hechas, no sé, en China, en Taiwán, en Corea. ¿Y por qué allá? Porque, por ejemplo, si esa empresa norteamericana siguiera trabajando en Estados Unidos, los sueldos mínimos en Estados Unidos son como 600 lucas chilenas. 600 o 700 lucas chilenas son los sueldos mínimos en Estados Unidos. Por lo tanto, no les conviene a estos grandes empresarios, y se llevaron su fábrica hacia Oriente, hacia Asia, hacia la India, Japón, no, Japón no tanto, pero China, Indonesia, Taiwán, ese tipo de países, porque allá las legislaciones laborales son mucho más flexibles, no hay una ley tan alta de sueldos mínimos, por lo tanto, incluso muchas de nuestra ropa, nuestras zapatillas y accesorios son producidos hasta por niños. ¿Ya? Los niños también pueden trabajar en esos países, y obviamente a los niños se les paga menos que a una persona adulta. Eh, Así que eso también es como una consecuencia del liberalismo y de la revolución industrial. Es bastante triste, penoso, eh, porque muchas veces, no les digo que no compren más ese tipo de ropa, cada uno es libre de comprarse la ropa y lo que quiera, pero uno no piensa en lo que está detrás de un producto, el esfuerzo que hay, y si hay una polera que acá llega, no sé, a 5 lucas, imagínense el costo de producción que tiene esa polera que viaja por la mitad del mundo o por todo el mundo y llega acá costando 5 lucas. El costo de producción tiene que ser como de 200, de 300, de 500 pesos. Y si el costo de una polera es de 500 pesos, imagínense lo que le pagan a cada persona por una polera. 100 pesos, 50 pesos. Eh, Así que ahí tienen que ir también pensando ese tipo de cosas. ¿Y qué otra influencia del liberalismo en esta revolución industrial? Es que el Estado no se mete en los negocios de los privados, sobre todo en esta primera parte. El Estado deja que si, por ejemplo, el Sebastián quiere poner una fábrica de armas de fuego, le da lo mismo al Estado a quién contrate, cuánto les pague, si explota o no explota a sus trabajadores, si les da horario de colación o no, si les permite ir al baño. En este primer momento, no le importa, al Estado no le importa casi nada. No le importa
qué es lo que hacen los privados con sus trabajadores. ¿Ya? Y eso también es una consecuencia de esta revolución industrial. Otra consecuencia, y una consecuencia que ustedes la van a ver reflejado en estas cifras, es cómo va cambiando el panorama de la población entre 1650 y 1933. Ya más o menos, fíjense que las variables son entre 1650 y 1850 hay 150 años, y entre 1800 y 1933 hay 133 años. ¿Y cómo aumentó la población? Eso se denomina explosión, fue una explosión demográfica. La demografía es el estudio de la población. ¿Y por qué aumentó tanto la población? Por lo que yo les comentaba al principio, chiquillos, por las innovaciones en medicina, pero también por el mayor aprovechamiento de las tierras, por una diversificación de la dieta de las personas, que hacia allá 1800 las personas ya consumían alimentos que venían desde América, que le aportaban distintos nutrientes. Avanza la medicina, avanza la higiene, avanzan las vacunas, y todo eso hace que la población crezca de manera brutal. Como ejemplo, en Europa, en 1650 vivían 100 millones de personas. En 1800 vivían 167 millones de personas. Y fíjense que entre en 1800 y 1933 la población crece casi un 400%. Ya pasa de 167 millones en Europa a 519 millones de personas. Es decir, en 130 años la población aumentó casi un 400%, algo que no había pasado nunca antes en la historia de la humanidad. En el caso de Centro y Sudamérica, que es donde vivimos nosotros, por ejemplo, en 1650 vivían 12 millones de personas en Sudamérica. En 1800 habían 18 millones de personas. Y en 1933, 125 millones de personas. Ahí, a ver, 20, 2 por... Más o menos aumentó en un 600% la población entre 1800 y 1933. Aumenta en un 600%, los niños se mueren cada vez menos, la esperanza de vida también comienza a aumentar. Eso también es súper interesante que se vaya analizando. Para que tengan una idea, chiquillos, en 1800 una persona a los 50 años ya estaba en edad incluso de morirse. En 1933 ya la esperanza de vida va en los 60 años. Ya en la actualidad pensemos que es cada vez más común que las personas vivan entre los 90 y los 100 años. Ya eso pasa en la actualidad, la esperanza de vida ha ido aumentando también. Las personas mayores viven más tiempo. Antes no era así. Eso se debe a los avances en la medicina, pero también, como les decía, a la alimentación, al trabajo y a un montón de otras cosas. Recuerden que hacia 1800 los mayores, o sea, la mayoría de las personas o eran obreros, donde trabajaban mucho con su cuerpo, o eran agricultores, o eran mineros, o eran pescadores, y todo eso va desgastando también el cuerpo, ya porque son trabajos físicos, y los trabajos físicos también provocan lesiones, provocan malformaciones, y eso también va disminuyendo la esperanza de vida de las personas. Pero en la actualidad es mucho más común que la gente trabaje sentado en una oficina, que trabaje o haciendo clases, pero que no explote tanto su cuerpo. Por eso también ha aumentado tanto la población. Pasamos en 1650 de 545 millones de personas a en 1933 2.000 millones de personas a nivel mundial. Aumentó en un 400% también la población mundial en tan solo 300 años. Eso es mucho, chiquillos. Es mucho, es mucho, es mucho. Nunca antes en la historia
De hecho, ese 400% tiene que haber representado como el aumento de la población en 2000 años. ¿Ya? Y acá eso pasó solamente en 300 años. Así que hay que también ir pensando esa como una de las consecuencias más importantes de la revolución industrial. Como les decía, ¿cuáles son estos factores? La mayor provisión de alimentos, la mayoría de las personas ya tiene acceso a comprar alimentos que le ayudan a su dieta, como les decía. Eh, Recuerden que antes eh, cada uno producía, o sea, cada uno comía lo que producía en su propio huerto. Por lo tanto, comíais papa todos los días, comíais tomate todos los días con huevo. Un caldito de repente, pero no era muy diversa la dieta. Hay un desarrollo de la industria farmacéutica, de la biología, de la salud pública y también otro tipo de cosas que favorecen el aumento de la población son las migraciones, ¿ya? Por ejemplo, muchas personas se fueron a vivir a Estados Unidos durante el siglo XVIII y XIX eh, y lo transformaron en una potencia económica muy importante. Y bueno, la parte fea, aparte de lo que ya hemos dicho de la revolución industrial, es la contaminación, el desarrollo urbano, la contaminación industrial. eh, la revolución agrícola hizo que se requiera de menos trabajadores en el campo. Eh, por lo tanto, las ciudades tenían un gran poder de atracción. La mayoría de la gente se quería ir a vivir a las ciudades. Quería tener acceso a electricidad en las ciudades, a agua potable. Quería tener acceso también a moverse por los medios de transporte de la ciudad, a comprar los productos que habían en la ciudad. Entonces, mucha gente migró desde el campo a la ciudad. Eso provocó los atochamientos y las grandes masas de gente que llegan a las ciudades y no tienen dónde vivir. Se producen los campamentos, se producen problemas sociales porque viven 40 personas en una casa pequeña, 20 personas en una casa pequeña, y se produce también la contaminación. Ya eso nosotros lo sabemos de sobra. Una de las consecuencias de la revolución industrial es la contaminación. Ya nosotros tenemos nuestros vecinos acá que constantemente están produciendo este tipo de gases. Y eso es una de las principales consecuencias de la revolución industrial en cuanto al medio ambiente. Contamina no solo el aire, sino que también las aguas, también a los animales y también a las personas. Las ciudades de Europa se volvieron extremadamente contaminantes y por eso es que en Europa, por ejemplo, hace mucho tiempo que se dejó de usar el carbón como una fuente de energía a gran escala, porque el carbón produce mucha contaminación. Acá nosotros en Chile todavía no llegamos a eso y esperamos que en un futuro lo podamos hacer. Pero mucha gente se fue a vivir a las ciudades. Y como mucha gente se va a vivir a las ciudades, se produjo algo que lo vamos a reforzar también en las clases posteriores, que se conoce como la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Son los problemas que le afectan a los sectores trabajadores, a los sectores pobres. Por ejemplo, problemas de salud. Ya hacia principios del siglo XX no había muchos hospitales públicos. Problemas de higiene. No en todas las ciudades del mundo había, por ejemplo, agua potable. Y el agua que había en muchas de estas ciudades que tenía industria estaba contaminada. Problemas de vivienda. Eh, Familias completas de 10, 12 personas, porque recuerden, tampoco había métodos anticonceptivos y las personas tenían muchos hijos. 10, 12 personas vivían en una casita de 4x4, dormían todos juntos, todo lo que eso significa, los problemas que puede acarrear eso. Eh, También problemas laborales. No era ilegal que trabajaran los niños, eh, se les pagaba poco a los niños y como eran muchos hermanos, era común que las familias tuvieran 10, 11 hijos y como tenían muchos hijos,
Lamentablemente los hijos mayores ya cuando cumplían 10, 11 años ya tenían que irse a trabajar a las fábricas. En la industria textil, por ejemplo, era común que los niños trabajaran poniendo botones. Ya ese era como un trabajo de niños, o barriendo, pero trabajaban mucho y se les pagaba muy poco. No habían derechos laborales tampoco. Si alguien se enfermaba trabajando en una fábrica, lo despedían. Ya no había licencias médicas y eso te permitía como poder enfermarte y no correr el riesgo de que te expulsaran. Ni pensar si alguna de las mujeres que trabajaba como cosiendo en alguna fábrica, si se quedaba embarazada, también la echaban. No tenían derecho a horario de colación en un principio. Si trabajaban desde las 9 hasta las 6 de la tarde, tenían que comer mientras trabajaban y no tenían un horario de descanso. En muchas fábricas, por ejemplo, ni siquiera habían baños. Tenían que hacer sus necesidades fuera de la fábrica. En ocasiones ni siquiera los dueños de las fábricas les dejaban ir al baño. Todo ese tipo de problemas, problemas económicos, problemas sociales, problemas laborales, son parte de la cuestión social. Y algo que ustedes van a ver en la actividad que yo les voy a dar es que se desarrolla un trabajo mecánico, chiquillos. Un trabajo mecánico con funciones muy específicas que no permite el desarrollo ni de la creatividad, ni del pensamiento complejo, ni de la razón. Es un trabajo en serie, una producción en serie que se conoce como el Taylorismo. ¿Qué es el Taylorismo? O que viene de Taylor, también después se le conoce como Fordismo. Es que cada persona realizaba una tarea específica de manera sistemática. Por ejemplo, que el Jeremy tuviera que apretar las tuercas de las ruedas de los autos, que la Valentina tenía que forrar los asientos, que el Seba tenía que ponerle los vidrios al asiento, o sea, al auto, perdón, otro tenía que pintar el auto y así. Cada uno tenía una función específica y eso era lo que hacían todo el día. El Jeremy, por ejemplo, estaba todo el día apretando las tuercas, todo el día apretando las tuercas del auto. No tenía espacio para desarrollar su creatividad, para pensar, para hacer otras labores. Y así todos los días del año él apretaba tuercas. La Valentina todos los días del año forraba los asientos de los autos. El Seba todo el año ponía vidrios, ponía vidrios. Imagínense lo que es estar haciendo una tarea repetitiva todo el día y siempre lo mismo. Ese es un trabajo que es bastante esclavizante, pensando que también las jornadas laborales eran súper largas, se trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y se pagaba poco además. En ese sentido es que, como decía un compañero de ustedes al principio, José Tomás creo que era, en respuesta a esta mecanización, a este abordaje que tienen las máquinas, aparece un movimiento en Europa que se denomina ludismo. El ludismo, chiquillos, era un movimiento que pretendía destruir a las máquinas. El ludismo fue un grupo de personas que dijo no podemos permitir que las máquinas nos sigan destruyendo nuestras vidas, destruyendo nuestras fuentes de trabajo. Y los ludistas organizaban intervenciones dentro de las fábricas, se metían a las fábricas de noche y rompían todas las máquinas. Eso hacían los ludistas. Fue un movimiento bastante popular que estaba en contra de las máquinas y en contra de la mecanización del trabajo. Ellos decían que las máquinas iban a terminar atontando a las personas y además los iban a dejar a todos sin trabajo. Algo que no está tan alejado de la realidad, pero ya no existe el ludismo como un movimiento articulado. Hay personas que están en contra de las máquinas, pero no hay un movimiento articulado como lo hubo en el siglo XIX en Inglaterra, sobre todo, para destruir las máquinas. Querían destruir todas las máquinas. Eso es muy interesante. El ludismo. Entonces, tenemos ludismo, destrucción de máquinas, taylorismo, organización y sistematización de un solo trabajo. Es como la especialización de un trabajo en serie.
en una tarea específica. Entonces, ludismo, destrucción de máquinas, taylorismo, trabajar en una tarea específica por mucho tiempo. Taylorismo y ludismo. Surgen sectores sociales. Por ejemplo, surge la burguesía, o sea, la burguesía ya existía, nosotros ya habíamos dicho que ya existía, pero con esto, con la revolución industrial, la burguesía se consolida todavía más. Se consolida mucho la burguesía. Aparece una clase social que son los que trabajan en las fábricas, los obreros, también conocidos como proletarios, ya que ellos lo único que tienen es su fuerza de trabajo y se ven en la obligación de venderse su fuerza de trabajo a los dueños de la industria, y estos dueños de industrias les pagan muy poco. En la parte de abajo, chiquillos, no se alcanza a ver bien, pero lo que se ve es un esquema que representa el sistema que creó basado en el taylorismo que habíamos dicho recién, que es de la mecanización de una tarea específica. Ford, Henry Ford, el de los autos Ford, él dice, sí, hay que tener tarea específica y cada persona va a tener una tarea bien específica. Por ejemplo, él calculó cuánto se demoraba una sola persona en hacer un auto. Eh, Supongamos yo sé hacer autos y hago el auto yo solo. Se creía que una persona en armar un auto y hacer un auto él solo se demoraba 4 veces más de lo que se demoraban con la especificación y la especialidad de las tareas, en donde uno pone las ruedas, el otro ancla las ruedas al ensamble de arriba, el otro le pone las puertas, el otro aceita el motor. Y de esa forma se cree que se ahorra más o menos de tiempo, como 3 veces el tiempo en el que se demoraba una sola persona en hacer todo el auto. Ya, así que esa es una especialización de producción en serie y fue donde primero se pone en práctica. Taylor fue el que la definió, pero el primero que la pone en práctica es Henry Ford, y su sistema fue tan exitoso que la cadena de autos norteamericana Ford es una de las más famosas todavía en la actualidad, de las más prestigiosas también, los autos Ford. Y él, su apellido, también pasó a la historia no solo por los autos, sino que por crear por poner en práctica este modelo de trabajo especializado. Eh, ¿Cómo se difunde, chiquillos? Y ya para ir terminando, ¿cómo se difunde en la revolución industrial? Se difundió en forma diferenciada. En países ubicados en Europa, los primeros, después se lleva a África y América, pero con la diferencia es que acá, en América y en África, lo que principalmente se desarrolla de manera industrial son materias primas, es decir, minerales. En el caso de nosotros, ¿qué es lo que desarrollamos industrialmente? El cobre, por ejemplo, lo refinamos, y también cosas que provengan de los alimentos. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos grandes viñas y se procesa el vino de una muy buena manera y se exporta, pero no tenemos, como yo les comentaba en la clase anterior, no tenemos eh, grandes fábricas de productos industriales. No tenemos autos chilenos, no tenemos tecnología de marca chilena, no hay computadores, no hay televisores chilenos. Sí hay un par de tiendas que tienen electrodomésticos que aún sobreviven y que son chilenas. ¿Alguien sabe qué marcas de electrodomésticos son chilenas? ¿Tiene alguna de esas marcas en su casa? Apuesto que yo se las voy a nombrar y van a decir, ah, sí, yo tengo algo de esa marca. ¿Alguien sabe qué marca de electrodomésticos, pensando en refrigeradores, lavadoras, cocinas, son chilenas? Hay 3 empresas chilenas todavía y que son prestigiosas, son buenas. Las cosas de esas marcas son buenas.
¿Alguien sabe cuáles son? ¿No? ¿Ninguna idea de cuáles pueden ser las marcas chilenas de desarrollo? ¿No? ¿Me están escuchando o no? No, profe, no sabemos. No, no ¿No saben? sabemos. ¿No saben? Tres marcas, chiquillos, tres marcas de cocina, lavadoras y refrigeradores. Mademsa, Fensa y Sindelen. Esas tres marcas son chilenas. ¿Nadie tiene algo de esas marcas en su casa? Un refrigerador, una cocina Sindelen, Mademsa, un refrigerador. ¿Las conocían o no? Sí, pero yo juraba que Madensa era china. No, ahora ya lo saben. Son marcas de fabricación nacional. Mademsa, Fensa y Sindelen. ¿No las conocían? Bueno, hablen, pregúntenle a sus papás. Se apuesto que alguna vez en su vida tuvieron un refrigerador o una cocina de esas marcas. Yo, por ejemplo, acá en mi casa, bueno, tengo un refrigerador LG, ya eso no cuenta porque son japoneses. Pero tengo una lavadora Fensa y una cocina también Fensa. Ya son bien buenas. Entonces, Fensa, Sindelen y Mademsa son las empresas nacionales y esas fueron las únicas que lograron desarrollarse. Igual pensemos que no es una gran tecnología tampoco construir refrigeradores, construir cocinas o construir lavadoras. Bueno, en el último tiempo las lavadoras están un poco más sistematizadas con eh, tecnología mucho más digital. Los refrigeradores también en el último tiempo están siendo más digitales. A veces vienen con paneles y cosas así. Pero eso fue lo único que logró producir Chile en la época de la industrialización, en los años 40 más o menos. Y sobreviven hasta la actualidad. A duras penas sobreviven, pero siguen sobreviviendo porque sus marcas lograron conseguir cierto prestigio y aún hay gente que las prefiere en vez de comprar las de marca china. Así que eso es interesante. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Está todo bien? ¿Algo que no quede claro? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Están silentes hoy día? No te han dicho nada. Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Sí, Chiquillos, todo claro. todo claro, vale y se va bien. Dos cosas. Mándenme la tarea de la página 146 y 149 del libro. Dos. Para ir cerrando ya esta clase. Y esta va a ser parte de la primera nota al libro, vamos a decir igual. Van a tener que ustedes ver una película y para que la vayan buscando ya está en YouTube. Es una película en blanco y negro. Pero ojo, las películas en blanco y negro muchas veces, no por ser antiguas, van a ser malas. Van a ver esta película que se llama Tiempos Modernos y es de uno de los actores y artistas más famosos de la historia que se llama Charles Chaplin. Esta película es muy buena, a mí me gusta mucho, es entretenida además, a pesar de que no tiene diálogo, es una película muda, pero este tipo era tan genio que era capaz de transmitir muchas cosas mediante la actuación. Ustedes van a tener que hacer un análisis de esta película y también van a tener que crear un escrito sobre la revolución industrial. La próxima clase vamos a profundizar en las consecuencias de la revolución industrial y ahí yo les voy a dar la pauta para de qué van a tener que responder sobre esta película, pero les aconsejaría que la vieran por mientras. Dura más o menos como 1 hora 40, 1 hora 50 y está en YouTube y en un montón de otras plataformas más. Se llama Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Es buena. Bueno, yo creo que les va a gustar. Espero. Y si alguien la ve en la semana, para que me comente la próxima clase qué le pareció. Pero búsquenla y véanla. Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Ya eso es muy buena. Muy buena la película.
Así que eso pues chiquillos, no sé si tienen algo más que acotar. ¿Qué les pareció la clase? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Cuéntenme. ¿Qué cosa les Profe, llamó la pero atención? una pregunta. Vemos la película, pero en sí, hasta ahora no tenemos que hacer nada con la película. La próxima clase dice lo que tenemos que hacer, ¿o no? Sí, yo se los voy a mandar o se los puedo mandar por correo en la semana. Yo Ah, ya ya. tengo lista la pauta, pero considero que solo la película para una nota, o sea, analizar la película para una nota es medio poco. Entonces, estoy pensando con qué la podemos complementar para que sea el análisis de la película con tal vez un escrito, un ensayo. Profe, Dígame, dígame. ¿Quién dijo profe? ¿Quién fue? ¿El Matías? Matías, ¿tú hablaste? ¿Qué pasó? Matías. que al correo, ¿cómo se llama? No sé, no me funciona, no le llega nada. Sí, ¿El correo institucional? sí, que a mi correo no le llega casi nada. O sea, no le llega nada, ni siquiera recibo ¿Y notificaciones de cuál, mi correo, no sirve. No. ¿y cuál es tu correo, Sí, para Matías? ¿Cuánto? A lo mejor lo Matías tenemos mal. Joaquín Pan. A lo Quizá, mejor por tu apellido puede que esté mal escrito y por eso no te están llegando las cosas. Voy a hablarlo con el profe quizá. José, porque yo he Ya, enviado los links a los correos y todo para que te lleguen ahí las cosas. Y como les decía, sí. chiquillos, esto de Chaplin, traten de ir viendo ya la película, probablemente la tengan que ver 2 veces, porque claro, de repente uno se entretiene mirando lo que hace este actor, que por lo demás es una película que tiene varias escenas bien cómicas, pero también tenemos que tratar de analizar cuál es la problemática que está visualizando la película, que es sobre la revolución industrial. Entonces, por ahí vamos a tener que... Yo ya tengo listas, son como 10 preguntas sobre la película, pero aparte de eso estoy viendo de qué otra forma le podemos agregar para que sea una evaluación mucho más completa y compleja también para ustedes, pues si no les voy a regalar la nota, no se van a sacar un 7 así de la nada. Eso con Chaplin. ¿Alguna duda, chiquillos y chiquillas? ¿Alguna duda? Por mi parte no. ¿No? ¿Nada? ¿Ninguna duda? ¿Pequeños y pequeñas? No, profe, nada. ¿No? ¿Nada? Entonces, si pueden ver la película, véanla. Y ya la próxima clase vamos a estar terminando con esto de la revolución industrial, que se le da harto énfasis y espero que les quede bien claro, porque también hay varias preguntas sobre esto en los Sims y en las pruebas de, de transición universitaria o de ingreso a la universidad, quizás cómo se irá a llamar cuando ustedes salgan de cuarto. Así que eso por mi parte. Si nadie más tiene algo que comentar, espero que les haya gustado la clase de hoy y que nos veamos el próximo miércoles. Que estén bien, chiquillos. Igual, Cuídense. profe, Dígame. Usted debería igual, avisar, profe, chao. debería avisar que las clases son a las 12, no son a las 1, Sí, porque en el horario sí, me sale di a la cuenta. 1. Sí, voy Sí, a sí. pedir que lo modifiquen. Voy a pedir que lo modifiquen para que continuemos con el... Porque a esta hora no tienen nada igual, por cierto, a las 12 no es que yo esté interrumpiendo alguna otra clase. No, En todo el día creo que no tenemos nada. El miércoles. Ah, ya, entonces Más de- mantengamos el horario de las 12 si estábamos bien a esa hora. Voy a hablarlo con el profe José y voy a informarlo en la inspectoría también. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, que estén bien, cuídense, pórtense bien, cómanse toda la comida y nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Chao, chao, que estén bien. chao, Ya, profe, que Chao, esté bien Vale. igual. Chao, chao. Mati. Chao, 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 profe. Fernanda. Chao, chao. Chao. Chao, Seba. Chao, Jeremy. Goodbye, goodbye. Chao, Karina.
Chao Esteban, tocayo, adiós. Chau, chau.